Él ya no cree en los sentimientos verdaderos. Ella nunca tuvo razones para confiar en nadie. Dos mundos opuestos, acostumbrados a la distancia. Pero el destino, silencioso e implacable, disfruta poniendo a prueba a quienes se creen protegidos. A veces, basta una presencia inesperada para derrumbar años de defensas, y cuando eso ocurre, ya no hay forma de volver a ser quien uno era. El sol de la tarde dibujaba sombras alargadas sobre las calles de Valencia, mientras Álvaro Ríos contemplaba la ciudad desde el ventanal de su ático. Había regresado hace apenas 3 días después de una temporada en Nueva York, y aunque el jet lag aún pesaba sobre sus párpados, su mente ya funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Llevaba una copa de whisky en la mano, el líquido ámbar reflejando la luz del atardecer como si contuviera ascuas de fuego. Sus ojos verdes, penetrantes y fríos, recorrían el horizonte urbano con la mirada calculadora de quien está acostumbrado a evaluar perspectivas, a medir riesgos, a controlar variables. El apartamento, un espacio minimalista de líneas rectas y tonos neutros, reflejaba perfectamente su personalidad, sofisticado, impecable, sin espacio para el desorden o la improvisación. Las paredes blancas estaban decoradas con obras de arte contemporáneo, cuidadosamente seleccionadas, no por gusto personal, sino por inversión. En el centro de la sala, un sofá de cuero negro parecía nunca haber sido utilizado para descansar realmente. Todo en aquel espacio transmitía control, como si cada objeto tuviera asignada una función específica y calculada. Álvaro dejó la copa sobre la mesa de cristal y se aflojó la corbata con un gesto mecánico. A sus 39 años, su rostro mostraba la madurez de un hombre que había moldeado su vida según sus propios términos. La mandíbula definida, la mirada firme, el cabello castaño claro perfectamente peinado, todo en él exudaba autoridad y disciplina. Pero había algo más, algo que solo alguien muy observador podría notar. Una sombra de desconfianza que nunca abandonaba sus ojos. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era Isabel, su asistente, confirmando las reuniones del día siguiente. Álvaro respondió con un mensaje breve y conciso. No había lugar para ambigüedades en su mundo. Las palabras, como todo lo demás, estaban para servir un propósito específico. Se acercó de nuevo al ventanal y observó a las personas que caminaban abajo, pequeñas figuras que se movían con prisa, con sueños, con emociones. Él las observaba como quien mira un documental de naturaleza, con interés distante, científico, sin implicación personal. Hacía 5 años que Elena lo había dejado. 5 años desde que encontró aquellos mensajes, desde que descubrió que la mujer con la que planeaba casarse llevaba meses viéndose con Miguel, uno de sus amigos más cercanos. Lo peor no había sido la infidelidad en sí, sino la revelación de que todo lo que creía real podía ser una elaborada ilusión. Esa traición había reescrito las reglas de su existencia. Desde entonces, Álvaro había construido una fortaleza impenetrable alrededor de sí mismo. Sus relaciones con mujeres eran breves, controladas, con términos claramente establecidos desde el principio. Cenas elegantes, conversaciones inteligentes, noches de pasión calculada. Todo terminaba antes de que pudiera volverse complicado, antes de que surgiera cualquier posibilidad de vulnerabilidad. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Tomó su agenda digital y revisó su programa para la semana. Reuniones, conferencias, comidas de negocios. Una cita con Claudia, una arquitecta con la que había cenado 2 veces. Nada serio, nada que implicara riesgo emocional. Así le gustaba, predecible, controlado, sin sorpresas. Su imperio empresarial, centrado en inversiones tecnológicas y desarrollo inmobiliario, prosperaba bajo su meticulosa supervisión. El dinero fluía, las acciones subían, los contratos se firmaban. En el ámbito profesional, Álvaro Ríos era sinónimo de éxito y visión estratégica. Nadie cuestionaba sus decisiones, nadie dudaba de su capacidad para transformar oportunidades en beneficios tangibles. Pero en las noches, cuando el silencio invadía su lujoso apartamento,
Cuando no había más reuniones que atender, ni contratos que revisar, algo indefinible se instalaba en su pecho. No era exactamente soledad, había aprendido a convivir con ella, sino la vaga sensación de estar viviendo una vida a medias, como si hubiera una parte de sí mismo en hibernación permanente. Nunca lo admitiría, ni siquiera a sí mismo, pero a veces, en esos momentos de quietud no buscada, recordaba cómo era sentir sin calcular consecuencias, cómo era mirar a alguien y ver un futuro, no un potencial riesgo. Esos pensamientos eran debilidades, y las debilidades no tenían cabida en la vida que había diseñado para sí mismo. El timbre de su teléfono interrumpió sus reflexiones. Era Roberto, su vicepresidente, informándole sobre una posible adquisición. Álvaro respondió con la eficiencia habitual, dando indicaciones precisas, haciendo las preguntas correctas. Cuando colgó, cualquier atisbo de melancolía se había desvanecido de su rostro. Volvía a ser el empresario implacable, el hombre que había aprendido la lección más dura sobre confiar y entregarse. Lo que no sabía Álvaro Ríos, mientras contemplaba la ciudad que se encendía bajo el manto del anochecer, era que todos sus muros cuidadosamente construidos estaban a punto de enfrentarse a la única fuerza capaz de derribarlos, un encuentro inesperado con alguien que no buscaba nada de él, alguien que, sin pretenderlo, pondría en jaque todas sus certezas. El edificio Herrero se alzaba imponente en el centro financiero de Valencia, una estructura de cristal y acero que brillaba bajo el sol de la mañana. En el sexto piso, Clara Álvarez organizaba documentos con movimientos precisos y tranquilos. Sus dedos delgados, sin más adorno que un anillo sencillo de plata en el índice derecho, se movían con la destreza de quien ha convertido el orden en un refugio. A sus 29 años, Clara poseía una belleza serena que no buscaba ser notada. Su cabello castaño claro caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos color miel observaban el mundo con una mezcla de dulzura y cautela. Vestía un vestido sencillo color beige que se ajustaba discretamente a su figura curvilínea, pero delicada. «Clara, necesito que prepares estos informes para la reunión de la tarde», dijo Martina, su supervisora, dejando una carpeta sobre su escritorio. «El señor Ríos ha solicitado una revisión completa del último trimestre». Clara asintió con una sonrisa leve. Era eficiente en su trabajo, meticulosa hasta en los detalles más pequeños. El departamento administrativo de la red Herrero funcionaba con precisión gracias a personas como ella, que ejecutaban sus tareas sin necesidad de reconocimiento constante. Mientras ordenaba los documentos, su mente viajó brevemente a su infancia. Recordó los pasillos silenciosos del convento de Santa Clara, donde creció tras la muerte de su madre. Las monjas habían sido amables pero distantes. Le enseñaron disciplina, trabajo duro y fe, pero el calor de una familia, el abrazo espontáneo, la risa compartida, esas experiencias seguían siendo para ella conceptos más teóricos que vividos. El sonido de su teléfono la devolvió al presente. Era un mensaje de Lucía, la única amiga que había logrado traspasar las barreras invisibles que Clara, sin darse cuenta, había construido alrededor de sí misma. La invitaba a cenar el viernes. Clara respondió con un sí seguido de un emoticono sonriente, uno de esos pequeños gestos de normalidad que había aprendido a imitar. La mañana transcurrió entre números, informes y llamadas. A mediodía, mientras sus compañeros salían en grupos animados hacia los restaurantes cercanos, Clara prefirió quedarse. Sacó un pequeño recipiente con ensalada y comió tranquilamente en su escritorio, aprovechando la soledad momentánea para disfrutar del silencio. No era infeliz. Había construido una vida ordenada, previsible, segura. Tenía un trabajo estable, un pequeño apartamento acogedor y algunos amigos. Pero en las noches, cuando cerraba la puerta tras de sí, cuando se sentaba junto a la ventana con un libro y una taza de té, sentía un vacío indefinible. No era exactamente soledad, estaba acostumbrada a estar sola, sino algo más profundo, el deseo no reconocido de ser vista, realmente vista. A las 3 de la tarde, Martina le pidió que llevara personalmente los informes a la sala de juntas. El consejo directivo estaba reunido y entre ellos estaría Álvaro Ríos,
el presidente ejecutivo que acababa de regresar de Nueva York. Clara nunca había tratado directamente con él, pero su reputación lo precedía. Brillante, exigente, implacable. Con la carpeta cuidadosamente preparada, Clara subió al piso ejecutivo. El contraste con su departamento era evidente. Aquí todo era más espacioso, más luminoso, más imponente. Se acercó a la sala de juntas con pasos silenciosos y llamó suavemente a la puerta. «Adelante», respondió una voz masculina desde el interior. Clara entró con la compostura serena que la caracterizaba. 7 hombres y 2 mujeres sentados alrededor de una mesa de roble la observaron con expresiones que iban desde la indiferencia cortés hasta la curiosidad ligera. Pero fue una mirada en particular la que sintió con más intensidad, la de un hombre sentado en la cabecera de la mesa. Álvaro Ríos la observaba con unos ojos verdes penetrantes que parecían evaluar cada detalle. Alto, con un traje gris perfectamente cortado que acentuaba su físico atlético, emanaba una autoridad natural que llenaba la habitación. «Los informes solicitados, señor Ríos», dijo Clara, manteniendo un tono profesional mientras colocaba la carpeta frente a él. Él la miró directamente a los ojos, un gesto que la mayoría de los ejecutivos raramente concedían al personal administrativo. Por un instante, algo indefinible cruzó por su mirada, como si algo en ella hubiera captado su atención más allá de lo habitual. «Gracias», hizo una pausa buscando su nombre. «Clara Álvarez», respondió ella con suavidad. «Gracias, Clara», dijo él, y su nombre, en aquella voz grave, sonó diferente, como si le diera un peso que nunca había tenido. Clara asintió levemente y se retiró de la sala con la misma discreción con la que había entrado. Pero mientras regresaba a su escritorio, sentía algo extraño, como si aquella breve interacción hubiera alterado sutilmente el ritmo de su día. Lo que no podía saber es que, en la sala que acababa de abandonar, Álvaro Ríos había interrumpido momentáneamente su línea de pensamiento. Por primera vez en mucho tiempo, algo había despertado su curiosidad genuina. La presencia serena de una mujer que, sin pretenderlo, destacaba precisamente por no intentar destacar. 3 días habían pasado desde aquel breve encuentro en la sala de juntas. Clara continuaba con su rutina habitual, organizando documentos y respondiendo correos electrónicos con la eficiencia silenciosa que la caracterizaba. Era jueves por la tarde cuando su teléfono interno sonó con un timbre que raras veces escuchaba. «Señorita Álvarez», la voz de la secretaria ejecutiva sonaba formal, pero con un matiz de sorpresa. «El señor Ríos solicita su presencia en su oficina. Ahora, si es posible». Un leve fruncimiento de cejas fue la única señal visible de desconcierto en el rostro de Clara. Revisó mentalmente los últimos informes que había preparado, buscando posibles errores, pero todo estaba impecable, como siempre. «Voy enseguida», respondió alisando inconscientemente su vestido azul pálido antes de levantarse. El despacho de Álvaro Ríos ocupaba la esquina privilegiada del último piso, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Valencia. Clara llamó a la puerta con suavidad y entró tras escuchar una respuesta afirmativa desde el interior. Álvaro estaba de pie junto a la ventana, con la espalda hacia ella. La luz del atardecer dibujaba su silueta imponente, creando un extraño efecto de contraluz que por un instante lo convirtió casi en una figura mitológica. «Señorita Álvarez», dijo él, girándose con un movimiento fluido. «Gracias por venir». Sus ojos verdes la estudiaron con la misma intensidad que había mostrado en su primer encuentro. Vestía un traje negro que acentuaba su presencia, y su cabello castaño claro estaba perfectamente peinado, como si ni siquiera el viento se atreviera a desordenarlo. «¿En qué puedo ayudarle, señor Ríos?», preguntó Clara, manteniendo el tono profesional que siempre la protegía. Álvaro esbozó una sonrisa leve, apenas perceptible. «No se trata de trabajo», respondió, y su voz grave pareció llenar la habitación. «Este sábado ofrezco un cóctel en mi residencia para algunos socios e invitados especiales. Me gustaría que asistiera». Las palabras cayeron en el silencio de la oficina como piedras en un estanque, creando ondas invisibles de sorpresa. Clara permaneció quieta, procesando lo que acababa de escuchar.
No era una petición común, no era parte del protocolo laboral. «Un cóctel», repitió, como si necesitara confirmar que había escuchado correctamente. «Sí», confirmó él, observándola con atención. «Comenzará a las 8. Es un evento formal». Clara bajó la mirada brevemente. Su mente calculaba rápidamente las implicaciones. Un evento social en la residencia de Álvaro Ríos significaba encontrarse con la élite valenciana, empresarios, políticos, personas acostumbradas a moverse en círculos de poder y privilegio, personas muy diferentes a ella. «Es muy amable, señor Ríos», respondió finalmente, alzando los ojos hacia él. «Pero no creo que...» «Clara», la interrumpió él usando por primera vez su nombre de pila, lo que creó una extraña intimidad entre ellos. «Me gustaría que viniera. No es una obligación laboral, por supuesto». Había algo en su mirada, una mezcla de autoridad y algo más profundo, casi vulnerable, que desarmó las defensas de Clara. No estaba acostumbrada a este tipo de atención directa, menos aún de alguien como él. «No pertenezco a ese mundo», dijo ella con sinceridad, sin autocompasión, simplemente constatando un hecho. «Quizás por eso quiero que esté allí», respondió él, con una honestidad que pareció sorprenderlo incluso a él mismo. Un silencio cargado de significado se instaló entre ambos. Clara sentía su corazón latiendo con un ritmo extraño, como si de repente hubiera olvidado su cadencia habitual. Había algo tentador en la invitación, no solo por el lujo que representaba, sino por la mirada de Álvaro, por esa atención que parecía atravesar sus capas de invisibilidad cuidadosamente construidas. «Está bien», dijo finalmente. «Asistiré». Una expresión de satisfacción, fugaz pero innegable, cruzó el rostro de Álvaro. «Perfecto», respondió, regresando sutilmente a su tono profesional. «Le enviaré un coche a las 7:30. Si me facilita su dirección». Clara se la proporcionó, aún desconcertada por su propia aceptación. Minutos después salía de la oficina con una sensación extraña, como si acabara de aceptar algo mucho más significativo que una simple invitación social. El sábado llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Clara pasó la mañana entre tiendas buscando algo apropiado para la ocasión, algo que no la hiciera sentir completamente fuera de lugar. Finalmente se decidió por un vestido color borgoña, elegante en su sencillez, que se ajustaba a su figura sin llamar excesivamente la atención. Cuando el coche enviado por Álvaro llegó puntualmente, Clara ya estaba lista, aunque su interior era un torbellino de emociones contradictorias. El trayecto hasta la residencia de Álvaro transcurrió en silencio, mientras ella observaba por la ventanilla cómo la ciudad daba paso a una exclusiva zona residencial. La mansión de Álvaro era exactamente como cabría esperar. Moderna, elegante, imponente. Cuando Clara entró, el cóctel ya estaba en pleno apogeo. Decenas de personas conversaban en pequeños grupos, copas en mano, risas educadas flotando en el aire. Se sentía como una extraña, una intrusa en un mundo que no era el suyo. Tomó una copa de champán ofrecida por un camarero y se movió discretamente hacia un rincón, observando la escena con aparente calma, mientras por dentro se preguntaba qué hacía allí realmente. Clara no había permanecido ni 20 minutos en su discreto rincón cuando sintió una presencia a su lado. Álvaro Ríos apareció como si hubiera estado buscándola entre la multitud, con una copa de whisky en la mano y una mirada que contrastaba con la frivolidad del ambiente. «Pensé que tal vez se había arrepentido», dijo él con un tono que oscilaba entre la ironía y el genuino alivio. «Estuve a punto», confesó Clara, sorprendiéndose a sí misma por su honestidad. Álvaro sonrió levemente, y ese gesto suavizó por un momento la severidad habitual de su rostro. «Venga conmigo», le dijo no como una orden sino como una invitación. «Hay demasiado ruido aquí». Clara lo siguió, consciente de las miradas curiosas que los acompañaban. Álvaro la guió a través de la multitud hasta una terraza apartada que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada. El aire nocturno era fresco y limpio, un contraste bienvenido con la atmósfera cargada del interior. «Mejor, ¿verdad?», preguntó él, apoyándose en la barandilla de piedra. «Mucho mejor», asintió Clara, respirando profundamente. «No estoy acostumbrada a eventos así». «Yo tampoco»,
reveló Álvaro sorprendiéndola. Los organizo por necesidad, no por placer. Se hizo un silencio entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de observación mutua, de preguntas no formuladas. ¿Por qué me invitó, señor Ríos?, preguntó finalmente Clara, mirándolo directamente a los ojos. Hay decenas de personas allí dentro, que darían lo que fuera por unos minutos de su atención. Álvaro la miró con intensidad, como si estuviera evaluando hasta qué punto podía ser sincero. Porque usted no parece querer nada de mí, respondió al fin. Y eso, Clara, es extraordinariamente refrescante. 3 días después de aquel cóctel, Clara recibió otra invitación inesperada. Esta vez era para cenar en un restaurante discreto del casco antiguo de Valencia. Aceptó, movida por una curiosidad que ni ella misma comprendía del todo. Algo en Álvaro Ríos, en su manera de mirarla, en el contraste entre su frialdad externa y esos momentos de aparente vulnerabilidad, despertaba en ella un interés que trascendía lo puramente social. El restaurante resultó ser un lugar íntimo y elegante, con apenas 10 mesas distribuidas en un espacio de paredes de piedra antigua y luz tenue. Álvaro ya la esperaba cuando ella llegó, puntual como siempre. «Gracias por venir», dijo él, levantándose cortésmente mientras el maître la acompañaba a la mesa. Clara advirtió que había elegido la mesa más apartada, la que ofrecía mayor privacidad. Vestía un traje azul oscuro, menos formal que los que solía llevar en la oficina, pero igualmente impecable. La cena comenzó con la discreta tensión de 2 desconocidos que intentan descifrar las intenciones del otro. Hablaron brevemente sobre trabajo, sobre Valencia, sobre trivialidades que servían de puente hacia temas más personales. Fue después del primer plato, acompañado de un vino tinto excepcional, cuando la conversación comenzó a profundizar. «Hábleme de usted, Clara», pidió Álvaro con una mirada que parecía querer ver más allá de las respuestas convencionales. «No hay mucho que contar», respondió ella con una sonrisa leve. «Crecí en un convento después de la muerte de mi madre. Las monjas me dieron educación y un techo, pero no exactamente un hogar». «¿Y su padre?», preguntó él con genuina curiosidad. «Nunca lo conocí», respondió Clara simplemente, sin dramatismo. «Mi madre nunca habló de él, y después...». No hubo oportunidad de preguntar. Álvaro asintió respetando silenciosamente lo que detectaba como un dolor antiguo, domesticado pero nunca completamente superado. «¿Y usted?», preguntó ella, desviando suavemente el foco. «¿Siempre quiso ser lo que es ahora?». Una sombra fugaz cruzó la mirada de Álvaro. «En realidad quería ser arquitecto», confesó, y parecía sorprendido de estar compartiendo esa información. «Diseñar espacios, crear algo duradero. Pero el negocio familiar exigía mi presencia, y con el tiempo me adapté a lo que se esperaba de mí». «¿Lo lamenta?», preguntó Clara, percibiendo el matiz de resignación en su voz. «A veces», admitió él, «aunque no me quejo. He conseguido mucho. Pero hay sueños que el éxito no puede reemplazar», añadió ella, con una intuición que lo desconcertó. Álvaro la miró con una intensidad renovada, como si de repente estuviera viendo algo nuevo en ella. «Exactamente», murmuró, y por un momento pareció vulnerable, casi expuesto. La cena continuó con una extraña mezcla de intimidad y cautela. Compartieron frustraciones y pequeñas victorias, silencios cómodos y miradas que duraban un segundo más de lo estrictamente necesario. No hablaron de relaciones pasadas, pero ambos pudieron intuir cicatrices no mencionadas, espacios vacíos que la soledad había ocupado por demasiado tiempo. Cuando la cena terminó y salieron a la calle estrecha y empedrada, algo había cambiado entre ellos. No era algo definible, no era algo que pudieran nombrar, pero había una conexión embrionaria, una corriente subterránea que fluía bajo las palabras corteses de despedida. Se separaron sin más contacto físico que un leve roce de manos al despedirse, pero ambos sintieron un calor inexplicable que persistió mucho después de que cada uno regresara a su propia soledad. Una semana había transcurrido desde aquella cena. Clara intentaba no pensar demasiado en Álvaro, pero su mente traicionaba constantemente ese propósito. Lo recordaba en momentos aleatorios, mientras organizaba documentos, mientras esperaba el autobús, mientras tomaba té junto a la ventana de su pequeño apartamento.
No era una obsesión, sino una presencia sutil que se había instalado en los márgenes de su conciencia. El jueves por la tarde, su teléfono vibró con un mensaje. Era él, proponiendo un paseo por los jardines del Turia el domingo por la mañana. Algo sencillo, decía el mensaje, como si quisiera tranquilizarla sobre sus intenciones. Clara aceptó, sintiendo una mezcla de anticipación y una extraña calma. El domingo amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que aliviaba el calor temprano de Valencia. Clara eligió un vestido sencillo, color marfil, y se recogió el cabello en una trenza suelta. No quería parecer que se había esforzado demasiado, aunque había pasado más tiempo del habitual frente al espejo. Se encontraron a las 10 junto a la entrada del parque. Álvaro vestía de manera sorprendentemente informal. Pantalones beige, camisa azul claro con las mangas arremangadas y sin corbata. Parecía diferente así, menos intimidante, casi accesible. «Buenos días», la saludó con una sonrisa leve que suavizaba sus facciones habitualmente severas. «Gracias por venir. Es un día perfecto para un paseo», respondió Clara devolviéndole la sonrisa. Caminaron juntos por los senderos arbolados, entre familias que disfrutaban del domingo y corredores solitarios. Hablaban poco, pero el silencio entre ellos tenía una cualidad confortable que sorprendía a ambos. No era el silencio incómodo de quienes no encuentran qué decir, sino el silencio compartido de quienes no necesitan llenar cada espacio con palabras. En un momento dado, se detuvieron junto a un pequeño café al aire libre. «¿Te apetece un té?», preguntó Álvaro, usando por primera vez el tuteo, un pequeño detalle que no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Clara asintió, y se sentaron en una mesa a la sombra de un árbol frondoso. Ella pidió té verde, él un café solo. Mientras esperaban, Clara observaba discretamente a Álvaro. Había algo diferente en él hoy, algo menos guarded, menos controlado. Tal vez era la ropa informal, tal vez era el entorno, o tal vez era algo más profundo que estaba ocurriendo entre ellos, una especie de desarme mutuo y silencioso. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Álvaro después de un silencio contemplativo. «Puedes intentarlo», respondió ella con una chispa de humor en los ojos. «¿Nunca has sentido...?» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «¿Nunca has sentido que tu vida está demasiado ordenada, demasiado controlada?» Clara lo miró con sorpresa. Era exactamente lo que ella podría haberle preguntado a él. «Constantemente», admitió, bajando la mirada hacia su té. «El orden me da seguridad. Siempre ha sido así. Cuando todo a tu alrededor es inestable, te aferras a lo que puedes controlar». Álvaro la observaba con una intensidad que parecía querer memorizar cada uno de sus gestos. «¿Y nunca has querido romper esa rutina? Hacer algo completamente impulsivo?» Clara levantó la mirada y se encontró con los ojos verdes de Álvaro fijos en ella. «Quizás lo estoy haciendo ahora», respondió con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Algo había cambiado en el aire, una admisión tácita de que lo que estaba ocurriendo entre ellos no era casual, no era trivial. El paseo continuó después del té, sus pasos inconscientemente sincronizados mientras recorrían senderos menos transitados. Hablaron de libros, de música, de pequeñas cosas que revelaban mucho sobre ellos. Clara descubrió que Álvaro tocaba el piano en privado, una pasión que mantenía casi en secreto. Él aprendió que ella escribía poesía breve que nunca mostraba a nadie. Lo que más llamó la atención de Álvaro fue la manera en que Clara sostenía su taza de té, con ambas manos, como abrazando el calor, con una delicadeza que contrastaba con la firmeza de su mirada. Era un gesto pequeño, aparentemente insignificante, pero hablaba de una capacidad para apreciar los momentos simples, para encontrar confort en lo cotidiano. Esa observación quedó grabada en su mente con una claridad desconcertante. Cuando el sol alcanzó su cenit, decidieron terminar el paseo. Álvaro la acompañó hasta la parada de autobús, aunque había ofrecido llevarla en su coche. Clara había insistido en mantener su rutina habitual y él respetó esa decisión con una comprensión silenciosa. «Me ha gustado mucho este paseo», dijo ella mientras esperaban el autobús. «A mí también», respondió él,
y había una sinceridad desarmante en su voz. ¿Podríamos repetirlo? Clara asintió, sin poder contener una sonrisa. Me gustaría, dijo simplemente. El autobús llegó, interrumpiendo un momento que parecía suspendido en el tiempo. Clara subió, y a través de la ventanilla vio a Álvaro observándola mientras el vehículo se alejaba. Su mirada permaneció fija en ella hasta que la distancia lo convirtió en una figura borrosa en la acera. 2 semanas habían pasado desde el paseo por los jardines del Turia. 2 semanas en las que Clara y Álvaro habían intercambiado mensajes breves pero constantes, creando un puente invisible entre sus vidas aparentemente tan distintas. Cada mensaje, cada palabra cuidadosamente elegida por ambos, parecía fortalecer un vínculo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Era viernes por la tarde cuando el teléfono de Clara vibró con un mensaje diferente. Tengo que ir a Puerto Banús este fin de semana. Me gustaría que me acompañaras. Podríamos pasar el día en mi embarcación. Clara leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ligeramente. Puerto Banús, el exclusivo puerto deportivo de Marbella, estaba a unas 5 horas de Valencia. No era una invitación casual para un café o un paseo. Era algo más, algo que implicaba tiempo compartido, distancia, quizás incluso cierta intimidad. Sus dedos dudaron sobre la pantalla. Una parte de ella, la parte cautelosa que había aprendido a protegerse del desengaño, le aconsejaba declinar cortésmente. Pero otra parte, quizás la que había permanecido dormida demasiado tiempo, le susurraba que aceptara. Me encantaría, pero no puedo ausentarme todo el fin de semana, respondió finalmente, encontrando un compromiso entre su impulso y su prudencia. La respuesta de Álvaro llegó casi inmediatamente. Entiendo. ¿Qué te parece si vamos el sábado temprano y regresamos el mismo día por la noche? Puedo enviar un coche a recogerte a las 6, es severo. Clara aceptó, con una mezcla de anticipación y nerviosismo que no había sentido en mucho tiempo. El sábado amaneció con un cielo despejado que prometía un día perfecto. Clara había preparado una pequeña bolsa con lo esencial: un sombrero para protegerse del sol, protector solar, un libro, por si necesitaba un refugio en algún momento, y un vestido ligero para cambiarse. Se preguntó brevemente si Álvaro la había invitado para impresionarla con su embarcación, con su riqueza, pero algo en ella sabía que sus intenciones eran más sinceras, más profundas. A las 6:00 en punto, un coche negro se detuvo frente a su edificio. Álvaro la esperaba dentro, con el rostro ligeramente sombreado por la barba incipiente de un día. «Buenos días», la saludó con una sonrisa que parecía reservada exclusivamente para ella. «¿Has dormido bien?» «Sorprendentemente sí», respondió Clara, devolviéndole la sonrisa mientras se acomodaba a su lado en el asiento trasero. «Aunque confieso que estoy un poco nerviosa». «¿Por qué?», preguntó él, con genuina curiosidad. «Nunca he estado en un yate», admitió ella. «¿Y Puerto Banús?» «No es exactamente mi ambiente habitual». Álvaro la miró con una expresión que mezclaba ternura y algo más profundo, algo que Clara no pudo descifrar del todo. «No te he invitado para impresionarte con lujos, Clara», dijo, con una sinceridad que desarmaba. «Te he invitado porque hay una paz allí en el mar abierto que creo que apreciarás, y porque...» Hizo una pausa, como si estuviera sopesando cuánto revelar. «Y porque me gusta estar contigo». Esas últimas palabras, dichas con una sencillez casi vulnerable, crearon un silencio cargado entre ellos. No era el tipo de cumplido elaborado que Clara imaginaría de un hombre como Álvaro Ríos. Era algo más auténtico, más directo, más verdadero. El viaje transcurrió entre conversaciones tranquilas y silencios confortables. Clara observaba el paisaje cambiante por la ventanilla, mientras Álvaro atendía ocasionalmente alguna llamada de trabajo. Había una domesticidad sorprendente en compartir ese espacio cerrado durante horas, una intimidad cotidiana que contrastaba con la naturaleza extraordinaria de la situación. Llegaron a Puerto Banús poco después del mediodía. El lugar era exactamente como Clara lo había imaginado: lujoso, reluciente, lleno de embarcaciones impresionantes y personas que parecían salidas de revistas de moda.
Álvaro la guió con naturalidad entre los muelles, su mano ocasionalmente rozando la espalda de Clara, con un gesto protector que ella encontró extrañamente reconfortante. El yate de Álvaro, aunque impresionante, no era el más ostentoso del puerto. Tenía una elegancia sobria que reflejaba su personalidad, sin alardes innecesarios, pero con una presencia innegable. «Bienvenida al silencio», dijo él, mientras la ayudaba a subir a bordo. «Un nombre apropiado, ¿no crees?» Clara asintió, entendiendo la referencia a esos silencios que habían compartido, esos momentos donde las palabras sobraban entre ellos. El interior del yate era espacioso y elegante, con maderas nobles y tonos marinos. Álvaro le mostró las diferentes áreas con la satisfacción tranquila de quien comparte algo valioso, no para impresionar, sino para incluir al otro en su espacio personal. «Es hermoso», dijo Clara sinceramente. «Se siente pacífico». «Exactamente», respondió Álvaro, y sus ojos verdes se iluminaron con una satisfacción genuina al ver que ella entendía perfectamente lo que este lugar significaba para él. Pasaron la tarde navegando por la costa. Álvaro resultó ser un capitán competente, manejando la embarcación con la misma seguridad con la que dirigía su empresa. Encontraron una pequeña cala solitaria donde anclaron para comer. La tripulación, reducida a un solo marinero discreto, les sirvió un almuerzo sencillo pero exquisito en la cubierta superior. Bajo el sol mediterráneo, con el mar como único testigo, Clara observaba a Álvaro mientras él contemplaba el horizonte. Su perfil fuerte, su mirada pensativa, la manera en que sus manos fuertes sostenían la copa de vino con delicadeza. Todo en él despertaba en ella una atracción que iba mucho más allá de lo físico. Era una conexión con algo esencial en él, algo que quizás ni siquiera sus amigos más cercanos llegaban a ver, esa soledad fundamental, esa búsqueda silenciosa de paz. «¿En qué piensas?», preguntó él, sorprendiéndola en su contemplación. «En lo diferente que es esto de mi vida cotidiana», respondió ella con honestidad, «y en lo extrañamente cómoda que me siento, a pesar de todo». Álvaro sonrió, una sonrisa genuina que transformaba por completo su rostro habitualmente serio. «Yo también me siento cómodo contigo, Clara», dijo, mirándola directamente. «Es inusual para mí». Había una confesión implícita en esas palabras, una vulnerabilidad que Clara percibió claramente. Álvaro Ríos, el empresario implacable, el hombre que todos describían como frío y calculador, estaba abriéndose a ella de una manera que parecía sorprenderlo incluso a él mismo. La tarde fue avanzando entre conversaciones pausadas y momentos de contemplación compartida. Regresaron al puerto, cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La luz del atardecer bañaba todo con un resplandor dorado que confería al momento una cualidad casi irreal, como si existieran en una burbuja temporal alejada del mundo ordinario. Antes de abandonar el yate, Álvaro la invitó a la proa, donde podían contemplar el atardecer en privado. «Gracias por acompañarme hoy», dijo él, mientras observaban juntos cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte. «Ha sido especial». Clara asintió sin apartar la mirada del espectáculo natural frente a ellos. Sentía que cualquier palabra sería insuficiente para describir lo que estaba experimentando, ese extraño equilibrio entre anhelo y paz, entre nerviosismo y confort. «Para mí también ha sido especial», respondió finalmente con voz suave. Álvaro la miró y, por un momento, Clara pensó que iba a acercarse más, que tal vez intentaría besarla, pero no lo hizo. En cambio, su mano buscó la de ella en la barandilla, rozando apenas sus dedos con los suyos. Ese mínimo contacto, tan sutil que cualquier observador lo habría pasado por alto, envió una corriente eléctrica por el cuerpo de Clara. El viaje de regreso a Valencia transcurrió en un silencio diferente, más denso, cargado de significados no expresados. Ambos sabían que algo había cambiado entre ellos, que habían cruzado una línea invisible que los separaba de lo meramente amistoso. Cuando el coche se detuvo frente al edificio de Clara, ya era noche cerrada. Álvaro insistió en acompañarla hasta la puerta. «Te llamaré mañana», dijo con una certeza tranquila en su voz. «Estaré esperando».
respondió ella, con una honestidad que ya no intentaba ocultar. Se despidieron con un beso en la mejilla, un gesto formalmente inocente, pero que, en el contexto de lo que habían compartido ese día, estaba cargado de promesas implícitas. Clara entró en su apartamento sintiendo que, de alguna manera, acababa de abrir una puerta hacia algo completamente nuevo en su vida, algo que la asustaba y la atraía a partes iguales. Había pasado una semana desde el día en Puerto Banús, una semana de llamadas nocturnas, de mensajes que se extendían hasta la madrugada, de una complicidad creciente que sorprendía a ambos. Clara sentía que algo estaba cambiando dentro de ella, como si una puerta largamente cerrada comenzara a abrirse lentamente. Aquella tarde de sábado, Álvaro le había propuesto un paseo por la Albufera, el parque natural a las afueras de Valencia. «Conozco un sendero poco transitado», le había dicho. «Podremos caminar en paz». Clara aceptó sin dudarlo, con una naturalidad que reflejaba cuánto habían avanzado en tan poco tiempo. El día era perfecto, cielo despejado, temperatura agradable, una brisa suave que mecía las copas de los pinos. Álvaro la recogió en su coche, y Clara notó de inmediato algo diferente en él. Vestía con una informalidad que no le había visto antes. Jeans oscuros, una camisa de lino blanca con las mangas arremangadas, y un reloj menos ostentoso que el habitual. Pero más allá de su apariencia, había algo en su mirada, una calidez nueva, casi vulnerable. «Estás preciosa», dijo él cuando ella subió al coche, observándola con una intensidad que hizo que Clara sintiera un calor inesperado en las mejillas. «Gracias», respondió, sorprendida por el cumplido directo. Álvaro no era dado a halagos convencionales. El trayecto hasta la Albufera transcurrió entre conversaciones ligeras, pero había una tensión silenciosa entre ellos, como una corriente eléctrica que vibraba en el aire del coche. Ambos la sentían, ambos la evitaban nombrar. Al llegar, Álvaro la guió por un sendero estrecho que se adentraba en el bosque. Caminaban uno junto al otro, sus brazos ocasionalmente rozándose, enviando pequeñas descargas de conciencia por sus cuerpos. Hablaban de todo y de nada, compartiendo observaciones sobre el paisaje, recuerdos de infancia, esperanzas vagamente formuladas. Clara observaba a Álvaro de reojo mientras él señalaba un pájaro en la distancia. Este hombre, pensaba, era tan diferente al ejecutivo implacable que todos describían. Aquí, en este entorno natural, lejos de miradas expectantes, parecía más relajado, más auténtico. Su risa sonaba más libre, sus gestos eran menos contenidos, sus ojos brillaban con una luz que ella nunca había visto en las reuniones de oficina. «Me gusta verte así», dijo ella sin pensar, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera contenerlas. Álvaro la miró con curiosidad. «¿Así cómo?» «Así, tú mismo», respondió Clara, sin saber cómo explicar exactamente lo que percibía. «Sin la armadura». Él guardó silencio un momento, como si procesara sus palabras. Luego sonrió, una sonrisa que transformaba todo su rostro. «Es fácil ser yo mismo contigo, Clara», dijo finalmente, con una honestidad que la estremeció. «No sé exactamente por qué, pero lo es». Continuaron caminando, ahora en silencio, pero era un silencio cómplice, lleno de palabras no dichas que flotaban entre ellos como una promesa. El sendero descendía ligeramente hacia un pequeño claro junto a un arroyo. El agua corría cristalina sobre las piedras, creando una música suave y constante. Álvaro señaló un tronco caído que formaba un banco natural. «Es mi lugar secreto», confesó con una timidez que contrastaba con su habitual seguridad. «Vengo aquí cuando necesito pensar, cuando la ciudad me asfixia». Clara sintió el peso de esa confidencia, la intimidad que implicaba compartir un refugio personal. «Es hermoso», dijo sinceramente, sentándose en el tronco. «Gracias por mostrármelo». Álvaro se sentó a su lado, más cerca de lo que hubiera hecho semanas atrás. Durante un tiempo, ambos contemplaron el agua en silencio, disfrutando de la paz del lugar y de la extraña sensación de pertenencia que sentían juntos. Fue entonces cuando ocurrió. Al levantarse para señalar un sendero al otro lado del arroyo, Clara pisó una piedra suelta. Perdió el equilibrio por un instante.
Un simple traspiés que podría haber quedado en nada, pero fue suficiente para que Álvaro reaccionara instintivamente. Sus brazos la rodearon con firmeza, sosteniéndola contra su pecho. El tiempo pareció detenerse. Estaban tan cerca que Clara podía sentir los latidos del corazón de Álvaro, acelerados como los suyos, sus rostros a centímetros, sus respiraciones mezclándose, sus ojos conectados en una mirada que decía mucho más que cualquier palabra. «¿Estás bien?», murmuró él sin soltarla, su voz más grave de lo habitual. Clara asintió, incapaz de articular palabras. La tensión entre ellos era casi insoportable, una fuerza magnética que los atraía inevitablemente el uno hacia el otro. Cuando Álvaro finalmente la soltó, lo hizo con reluctancia, sus manos deslizándose lentamente por sus brazos, como si no quisiera romper el contacto por completo. Pero antes de separarse del todo, su mano derecha buscó la de Clara, la palma hacia arriba, una invitación silenciosa. Clara miró sus manos, luego el rostro de Álvaro. Había ansiedad en sus ojos verdes, un miedo sutil que ella nunca había visto en él. El miedo al rechazo, comprendió de repente. Este hombre poderoso, seguro en todos los aspectos de su vida, temía que ella no correspondiera a lo que estaba empezando a sentir. 2 segundos pasaron, 2 segundos eternos de duda, y entonces Clara entrelazó sus dedos con los de él. El contacto era simple, apenas sus manos unidas, pero el significado era profundo. Permanecieron así, en silencio, mirando el arroyo, sus corazones latiendo al mismo ritmo acelerado, sus manos unidas como un puente entre dos mundos que hasta hace poco parecían irreconciliables. Minutos después, aún sentados en el tronco, sus miradas se encontraron nuevamente. Esta vez no hubo vacilación. Álvaro levantó su mano libre y con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que ella sabía que poseía, tocó su mejilla, luego su mentón, guiándola suavemente hacia él. El beso comenzó decidido, firme pero tierno, los labios de Álvaro sobre los suyos, reclamando con seguridad pero sin imposición. Clara respondió con igual intensidad, sorprendida por el deseo que surgía desde lo más profundo de su ser. Sus labios se amoldaban perfectamente, como si hubieran estado destinados a encontrarse, como si llevaran años esperándose. Sin romper el beso, Álvaro la atrajo hacia él con un movimiento fluido y seguro. Sus manos, firmes en la cintura de Clara, la guiaron hasta sentarla en su regazo. El contacto pleno de sus cuerpos desató una corriente eléctrica que los recorrió a ambos. Clara podía sentir el calor de Álvaro a través de la ropa, la fuerza contenida de sus brazos que ahora la rodeaban por completo, acercándola aún más a él, eliminando cualquier espacio que quedara entre ellos. Sus manos se deslizaron por la espalda de Álvaro, sintiendo los músculos tensos bajo la camisa de lino, mientras las de él recorrían su cintura, su espalda, con una mezcla perfecta de deseo y reverencia. El beso se profundizó, volviéndose más intenso, más exigente. Sus labios se separaban solo para volver a encontrarse con mayor anhelo, sus respiraciones entrecortadas mezclándose en una danza íntima. El mundo alrededor desapareció. No existía el arroyo, ni el bosque, ni el tiempo. Solo existían ellos, sus cuerpos entrelazados, sus labios explorándose mutuamente, descubriendo el sabor del otro con una urgencia que ninguno de los dos había anticipado. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, sus cuerpos seguían unidos, sus frentes apoyadas una contra la otra. Los ojos de Álvaro, más oscurecidos que nunca, reflejaban una mezcla de pasión y asombro. Las manos de Clara descansaban en su pecho, sintiendo el ritmo acelerado de su corazón que coincidía perfectamente con el suyo. No había necesidad de palabras. Aquel beso, aquella entrega mutua, había dicho todo lo que necesitaban saber por ahora. Que esto era real, que era profundo, que era el comienzo de algo que ambos habían estado buscando sin saberlo. El regreso a la ciudad transcurrió en un silencio cargado de significado, de anticipación. Las manos de Clara y Álvaro permanecían entrelazadas sobre el asiento del coche, como si ninguno de los dos quisiera romper el contacto que habían establecido en el bosque. Ocasionalmente, sus miradas se encontraban
y una corriente de entendimiento pasaba entre ellos. Palabras no pronunciadas, pero perfectamente comprendidas. Valencia apareció en el horizonte, sus luces encendiéndose bajo el cielo que comenzaba a oscurecerse. La realidad parecía querer imponerse sobre el momento mágico que habían compartido, pero algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. «¿Quieres venir a mi apartamento?», preguntó Álvaro, su voz más grave de lo habitual, mientras detenía el coche en un semáforo. «Podríamos cenar allí, a menos que prefieras ir a un restaurante». Clara lo miró, consciente del verdadero significado tras la invitación. No era solo una cena lo que él proponía, y ambos lo sabían. Era un paso hacia una intimidad mayor, un umbral que, una vez cruzado, cambiaría todo entre ellos. «Me gustaría conocer tu apartamento», respondió ella con sencillez, pero sus ojos transmitían mucho más que sus palabras. Álvaro asintió, y Clara notó cómo sus nudillos se tornaban blancos por un momento al apretar el volante. Estaba nervioso, comprendió ella con sorpresa. Este hombre poderoso, seguro de sí mismo en todas las situaciones, estaba nervioso ante la perspectiva de llevarla a su espacio más privado. El apartamento de Álvaro ocupaba el ático de uno de los edificios más exclusivos de Valencia. Al entrar, Clara fue recibida por un espacio amplio, elegante y sorprendentemente cálido. Las paredes blancas contrastaban con los muebles de madera oscura y grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Era un lugar que reflejaba perfectamente a su dueño. Sofisticado pero sin ostentación, minimalista pero con detalles que revelaban personalidad. «Es precioso», dijo Clara, acercándose a uno de los ventanales. «Tiene mucha luz». «Es lo que más me gusta», respondió Álvaro observándola moverse por su espacio con una mezcla de fascinación y algo más profundo, algo que parecía casi reverencia. «La luz y la vista me hacen sentir conectado con algo más grande». Había una vulnerabilidad en esa confesión que conmovió a Clara. Álvaro se acercó a ella lentamente, como dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba. Pero Clara permaneció inmóvil, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho mientras él reducía la distancia entre ellos. Cuando sus cuerpos finalmente se encontraron, fue como si una corriente eléctrica pasara entre ambos. Las manos de Álvaro enmarcaron su rostro con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. Sus ojos verdes, usualmente fríos y analíticos, ahora ardían con un fuego contenido que Clara nunca había visto en ellos. «Clara», susurró su nombre como una plegaria, un segundo antes de que sus labios se encontraran. Este beso fue diferente al del bosque. No había urgencia, no había sorpresa. Era un beso consciente, deliberado, una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. Clara se entregó a la sensación, sus manos deslizándose por el pecho de Álvaro hasta enlazarse tras su cuello, acercándolo más, eliminando cualquier espacio que quedara entre ellos. Lentamente, como en una danza acordada sin palabras, se fueron moviendo hacia el interior del apartamento. Álvaro la guiaba con suavidad, sus labios nunca abandonando los de ella por completo, sus manos explorando su espalda, su cintura, aprendiendo las curvas de su cuerpo con devoción contenida. La habitación principal, como el resto del apartamento, era elegante y minimalista. Una gran cama dominaba el espacio, frente a otro ventanal que ahora reflejaba la noche estrellada. Álvaro se detuvo en el umbral, separándose ligeramente para mirarla a los ojos. «¿Estás segura, Clara?», preguntó, su voz un susurro ronco. La pregunta no era sobre dudas o arrepentimientos, era sobre confianza, sobre entrega mutua. Clara sostuvo su mirada, reconociendo el respeto implícito en esa pausa, en esa necesidad de confirmación. «Nunca he estado más segura de nada», respondió, y la verdad de esas palabras resonó en su propia voz. Lo que sucedió a continuación fue un descubrimiento mutuo, una exploración lenta y deliberada. Las manos de Álvaro recorrían su cuerpo con reverencia, despertando sensaciones que Clara nunca había experimentado con tanta intensidad. Cada caricia era una pregunta, cada respuesta de su cuerpo una invitación a continuar. La ropa fue cayendo lentamente, sin prisa, cada nueva piel descubierta tratada como un territorio sagrado a explorar.
Álvaro besaba su cuello, sus hombros, mientras sus manos aprendían el contorno de sus curvas. Clara se sorprendía a sí misma con su propia audacia, con el deseo que surgía desde lo más profundo de su ser, guiando sus manos por el torso de Álvaro, descubriendo la firmeza de sus músculos, la calidez de su piel. Cuando finalmente se unieron en la penumbra de la habitación, iluminado solo por las luces de la ciudad que se filtraban a través del ventanal, fue con una intensidad que trascendía lo físico. No era solo deseo lo que fluía entre ellos, era confianza, era entrega, era un reconocimiento mutuo de algo que ambos habían estado buscando sin saberlo. Sus cuerpos se movían en perfecta sincronía, como si llevaran años conociéndose. Clara se sorprendió por la forma en que Álvaro parecía leer cada respuesta de su cuerpo, cada suspiro, cada estremecimiento. Y él, por su parte, se maravillaba ante la entrega total de Clara, ante la forma en que respondía a sus caricias, ante la confianza que veía en sus ojos cuando sus miradas se encontraban en la intimidad. El tiempo pareció detenerse mientras se entregaban completamente el uno al otro, perdiéndose en sensaciones que trascendían lo físico, aferrados como si temieran que al soltarse pudieran despertar de un sueño demasiado perfecto para ser real. Después, tendidos entre las sábanas revueltas, sus cuerpos entrelazados, un silencio plácido se instaló entre ellos. No era el silencio incómodo de los extraños, sino el silencio cómplice de quienes han compartido algo profundo, algo transformador. Clara descansaba su cabeza sobre el pecho de Álvaro, escuchando los latidos de su corazón que lentamente regresaban a un ritmo normal. La mano de él acariciaba su espalda con movimientos circulares, perezosos, como si quisiera memorizar cada centímetro de su piel. «¿En qué piensas?», preguntó ella en un susurro, trazando patrones invisibles sobre su pecho con la punta de los dedos. Álvaro tardó un momento en responder, como si estuviera buscando las palabras precisas para expresar lo que sentía. «Pienso que nunca he dormido con alguien en mis brazos», confesó finalmente, su voz casi inaudible. «No de esta manera». Había una vulnerabilidad cruda en esa confesión, una admisión de soledad pasada que conmovió a Clara hasta lo más profundo. Levantó la cabeza para mirarlo, encontrando en sus ojos una honestidad desnuda que nunca había visto en él. «¿Y cómo es?», preguntó suavemente. La sonrisa de Álvaro fue lenta, genuina, transformando completamente su rostro, usualmente serio. «Es como encontrar algo que no sabía que estaba buscando», respondió, acariciando su mejilla con ternura. «Es paz». Clara volvió a apoyar la cabeza en su pecho, cerrando los ojos mientras sentía cómo los brazos de Álvaro la rodeaban con más firmeza, como si temiera que pudiera desvanecerse. Juntos, sus respiraciones se fueron acompasando hasta encontrar un ritmo compartido, sus cuerpos relajándose en un abrazo que parecía diseñado para ellos. Por primera vez en años, tal vez en toda su vida adulta, Álvaro Ríos se quedó dormido sintiendo una paz profunda, con Clara respirando suavemente contra su pecho. Y por primera vez también, no se sintió solo en la oscuridad de la noche. Los primeros rayos de sol se filtraban por el ventanal cuando Clara abrió los ojos. Por un instante, la desorientación se apoderó de ella al no reconocer la habitación. Luego, la memoria regresó como una ola cálida. Los besos, las caricias, la entrega mutua. Se giró lentamente, esperando encontrar a Álvaro a su lado, pero el espacio estaba vacío, las sábanas frías. Se incorporó, cubriéndose con la sábana. Un aroma a café recién hecho llegaba desde alguna parte del apartamento. Se levantó, encontró su ropa cuidadosamente doblada sobre una silla, un gesto que la conmovió por lo atento, y se vistió rápidamente. Tras pasar por el baño para refrescarse, siguió el aroma hasta la cocina. Álvaro estaba de espaldas preparando el desayuno. Vestía solo un pantalón de pijama, su torso desnudo revelando músculos definidos. Al sentir su presencia, se giró. Sus ojos se encontraron, y durante un segundo Clara vio algo extraño en su mirada. Una mezcla de calidez y... ¿alarma? «Buenos días», dijo ella con una sonrisa tímida. «Buenos días», respondió él, recuperando la compostura con rapidez.
¿Café? El desayuno transcurrió en una atmósfera extraña. Álvaro era atento, cortés, incluso cariñoso a su manera, pero Clara percibía una reserva sutil, como si una parte de él se hubiera retirado a algún lugar inaccesible. Hablaron de cosas triviales, el clima, los planes para la semana, comentarios sobre el café, pero las conversaciones profundas de la noche anterior parecían haberse evaporado con la luz del día. Cuando Clara mencionó la posibilidad de verse ese fin de semana, Álvaro titubeó. «Tengo que viajar a Madrid por negocios», dijo, evitando su mirada. «Estaré fuera unos días». «Oh», respondió ella intentando ocultar su decepción. «Entiendo». «Te llamaré cuando regrese», añadió él con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Álvaro la llevó a casa en su coche. El trayecto estuvo marcado por un silencio diferente al de otros momentos compartidos. Este silencio no era cómplice ni íntimo. Era un silencio lleno de preguntas no formuladas, de emociones contenidas. Al llegar, la despedida fue breve. Un beso en la mejilla, una promesa vaga de llamar pronto, una última mirada que Clara no supo interpretar. Las horas se transformaron en días. Álvaro cumplió su palabra y la llamó desde Madrid, pero sus conversaciones eran cortas, superficiales. Los mensajes, antes frecuentes y cargados de significado, ahora llegaban espaciados, casi formales en su tono. Clara intentaba entender qué había cambiado, qué había hecho mal. Se repetía una y otra vez que no debía anticiparse, que debía darle espacio, que quizás realmente estaba ocupado, pero una voz interior le susurraba que algo más estaba ocurriendo. Al quinto día, sin verlo, Clara encontró a Álvaro en el edificio Herrero saliendo de una reunión. Su corazón dio un vuelco al verlo, impecable en un traje gris oscuro, tan apuesto que dolía mirarlo. Él la vio, y por un instante fugaz su rostro se iluminó. Luego, como si recordara algo importante, su expresión se volvió cortésmente distante. «Clara», la saludó con una formalidad que la hirió. «¿Cómo estás?» «Bien», mintió ella. «¿Y tú?» «¿Cómo fue Madrid?» «Productivo», respondió mirando su reloj. «Disculpa, tengo otra reunión en 10 minutos». Antes de que pudiera decir más, su asistente se acercó con documentos urgentes. Álvaro se despidió con un gesto y se alejó por el pasillo. Clara permaneció inmóvil, sintiendo cómo algo dentro de ella se resquebrajaba. Lo que no podía ver era lo que ocurría dentro de Álvaro. Mientras caminaba hacia su oficina, su expresión compuesta ocultaba un torbellino interno de emociones contradictorias. Desde aquella noche con Clara, algo fundamental se había alterado en su interior. La paz que había sentido al dormir con ella en sus brazos, la conexión que habían establecido, todo era demasiado intenso, demasiado real. El miedo se había instalado en él como un parásito, susurrándole que esto solo podía terminar en dolor. Las imágenes de Elena, su ex prometida, resurgían de rincones olvidados de su memoria. Su sonrisa, sus promesas, su traición. Clara no era Elena, lo sabía racionalmente, pero la experiencia le había enseñado que confiar significaba exponerse, y exponerse significaba sufrir. Cada mensaje que no respondía a tiempo, cada llamada que acortaba, eran pequeños actos de autoprotección. Se decía a sí mismo que era lo mejor para ambos, que Clara merecía a alguien completo, no un hombre dañado incapaz de entregarse sin reservas. Pero la verdad más profunda, la que no se atrevía a admitir, era que temía descubrir cuánto la necesitaba realmente. En las noches, solo en su cama, recordaba el aroma de Clara, la suavidad de su piel, la forma en que sus ojos lo miraban como si pudiera ver más allá de sus defensas. Y por un momento, antes de que la razón volviera a imponer distancia, se permitía extrañarla con una intensidad que lo asustaba. Mientras tanto, Clara observaba su teléfono silencioso cada noche, preguntándose qué había ocurrido con el hombre que la había mirado como si fuera un milagro inesperado. La confusión daba paso lentamente al dolor, y el dolor a una determinación silenciosa. No rogaría por atención, no perseguiría a alguien que se alejaba. Su dignidad, cultivada a través de años de soledad y autosuficiencia, no se lo permitiría. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en su intento de protegerse,
estaban creando heridas nuevas que serían más difíciles de sanar que las antiguas. Una semana más había pasado, y el silencio de Álvaro se había vuelto ensordecedor. Clara había esperado una llamada, un mensaje que explicara su distancia, pero solo recibió breves respuestas a sus propios mensajes, cada vez más espaciados. Disculpas educadas sobre reuniones importantes, viajes imprevistos, compromisos ineludibles. Con cada excusa, algo se endurecía dentro de ella. El lunes por la mañana, Clara llegó a la oficina una hora antes de lo habitual. Había dormido poco, pero canalizó el insomnio en energía productiva. Se sumergió en el trabajo con una concentración feroz, organizando archivos, preparando informes que nadie había solicitado aún, adelantando tareas de la semana siguiente. «Clara, ¿estás bien?», preguntó Martina, su supervisora, al verla todavía en su escritorio, mucho después de que todos se hubieran marchado. «Es tarde. Estoy terminando unos informes», respondió ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ve tranquila, no me queda mucho». Pero cuando el edificio quedó en silencio, Clara siguió trabajando. El zumbido monótono de los fluorescentes era mejor compañía que sus propios pensamientos. Mejor sumergirse en números y estadísticas que recordar la calidez de unos brazos que ahora parecían haberse retirado definitivamente. Este patrón se repitió durante días. Llegaba temprano, se iba tarde. Sus compañeros notaron el cambio, pero ella respondía a sus preguntas con sonrisas educadas y explicaciones vagas sobre proyectos importantes. En realidad, era su forma de protegerse. Si se mantenía ocupada, si agotaba su mente y su cuerpo, quizás no tendría energía para sentir. El jueves, mientras caminaba hacia la salida del edificio, vio a Álvaro en el vestíbulo. Estaba acompañado por 2 ejecutivos, inmerso en una conversación animada. Por un momento, sus ojos se encontraron a través del espacio. Clara vio cómo él se tensaba imperceptiblemente, cómo su expresión fluctuaba entre el reconocimiento y algo parecido al dolor. Luego, con un esfuerzo visible, Álvaro volvió a su conversación. Clara no se detuvo. Mantuvo la cabeza alta, el paso firme, mientras cruzaba el vestíbulo hacia la salida. Si alguien la hubiera observado con atención, no habría notado nada inusual en su expresión, pero dentro de ella algo se rompía definitivamente. Esa noche, sentada junto a la ventana de su apartamento, Clara tomó una decisión. Borró los mensajes de Álvaro, eliminó su número, no por rencor, sino como un acto de autopreservación. Si él había elegido alejarse, ella respetaría esa elección. No mendigaría atención, no perseguiría a alguien que claramente estaba retrocediendo. Su teléfono sonó. Por un instante, su corazón se aceleró. Pero era Lucía, su amiga. «Hace semanas que no sé de ti», dijo Lucía con preocupación evidente. «¿Estás bien?» «Solo ocupada», respondió Clara intentando infundir normalidad en su voz. «¿Estás evitando algo?» «Lo sé», insistió Lucía. «O a alguien». Clara suspiró. No tenía sentido mentirle a su amiga. «Conocí a alguien», admitió finalmente. «Pensé que era especial. Me equivoqué. ¿Quieres hablar de ello?» «No hay mucho que decir», respondió Clara mirando por la ventana las luces de la ciudad. «Simplemente sucedió lo que siempre sucede. La gente se aleja». «Tú también te alejas, Clara», dijo Lucía suavemente. «Es tu mecanismo de defensa favorito». Las palabras tocaron algo profundo en Clara. Era cierto. Siempre había sido más fácil retirarse que arriesgarse a ser rechazada. Esta vez había intentado ser diferente. Había permitido que alguien traspasara sus defensas, y el resultado solo confirmaba sus temores más arraigados. «Esta vez no fui yo quien se alejó primero», respondió finalmente. Después de colgar, Clara se quedó largo rato contemplando la ciudad iluminada. La verdad era que extrañaba a Álvaro con una intensidad que la asustaba. Extrañaba sus conversaciones, la manera en que la miraba como si realmente la viera, los silencios compartidos que significaban más que miles de palabras. Pero su orgullo, ese silencioso guardián que la había protegido toda su vida, no le permitiría dar el primer paso. Si Álvaro sentía algo real por ella, tendría que demostrarlo. Y si no lo hacía, bueno,
Ella ya había sobrevivido a soledades más profundas. Los días se transformaron en una rutina estricta. Trabajo, casa, ocasionales salidas con Lucía, que aceptaba más por complacer a su amiga que por verdadero interés. Sonreía cuando debía sonreír. Respondía cuando le hablaban, pero algo dentro de ella permanecía distante, como si observara el mundo desde detrás de un cristal. Las noches eran lo más difícil. En la quietud de su apartamento, los recuerdos regresaban con fuerza. La intensidad de los ojos verdes de Álvaro, la seguridad de sus brazos, la sensación de pertenencia que había experimentado brevemente a su lado. En esos momentos, la duda se infiltraba. ¿Había sido todo imaginación suya? ¿Había confundido deseo con algo más profundo? Pero con la llegada del amanecer, la determinación regresaba. Clara Álvarez no había llegado hasta aquí dejándose definir por la atención de otros. Si Álvaro Ríos no podía ver lo que tenía frente a él, si no era capaz de luchar contra sus propios miedos, entonces no merecía un lugar en su vida. Con esa certeza renovada, se preparaba para un nuevo día, sepultando la añoranza bajo capas de eficiencia y control. Una semana había transcurrido desde el comienzo del silencio. Clara se había adaptado a su nueva rutina, una vida estructurada donde el trabajo ocupaba casi todo su tiempo, dejando poco espacio para recordar. Había alcanzado una especie de equilibrio frágil, una calma superficial, bajo la cual las emociones no resueltas permanecían dormidas pero presentes. Aquella mañana de jueves, Clara estaba concentrada en la organización de unos documentos cuando su teléfono vibró. Era un número que no reconoció, pues había borrado el contacto. El mensaje era breve. ¿Podemos hablar? Álvaro. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba el teléfono sobre el escritorio. Respiró profundamente, intentando calmar el tumulto repentino en su interior. Parte de ella quería ignorar el mensaje, protegerse de la montaña rusa emocional que Álvaro representaba, pero otra parte, quizás la más honesta, ansiaba responder. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo minutos, respondió con una frase neutral. ¿De qué quieres hablar? La respuesta llegó casi inmediatamente. Preferiría decírtelo en persona. ¿Cena esta noche? Clara titubeó. Una cena significaba proximidad, miradas, la posibilidad de dejarse llevar nuevamente por sentimientos que había intentado mantener a raya, pero también significaba la oportunidad de entender, de cerrar este capítulo adecuadamente, fuera cual fuera el desenlace. Está bien. ¿Dónde y cuándo? Respondió finalmente. Quedaron en encontrarse en un pequeño restaurante del centro, un lugar discreto pero elegante. Clara llegó puntualmente, con un vestido azul oscuro que había elegido por su simplicidad. Quería verse bien, pero no como si hubiera hecho un esfuerzo especial. Álvaro ya estaba allí, en una mesa del fondo. Al verla entrar, se levantó con un movimiento rápido, casi nervioso. Estaba más delgado, notó Clara, y había algo en sus ojos, una tensión que no recordaba haber visto antes. «Gracias por venir», dijo él cuando se sentó frente a ella. «¿Por qué querías verme, Álvaro?», preguntó Clara directamente, sin rodeos. Él la miró sorprendido por su franqueza. Había esperado quizás reproches velados, tal vez un distanciamiento cortés, pero no esta honestidad directa. «Te he echado de menos», admitió finalmente, con una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual compostura. Más de lo que esperaba. Clara mantuvo su expresión serena, aunque su corazón latía acelerado. «¿Y por eso desapareciste durante semanas?», preguntó sin hostilidad pero con firmeza. «¿Por qué me echabas de menos?». Álvaro bajó la mirada hacia su copa de vino, aún sin tocar. «Tuve miedo», confesó, y las palabras parecían costarle un esfuerzo físico. «Lo que sentí contigo esa noche me asustó. Fue demasiado intenso, demasiado real. ¿Y tu solución fue huir?», insistió Clara, su voz suave pero directa. «No fue una solución», respondió él, levantando la mirada para encontrarse con la de ella. «Fue una reacción. Estúpida, cobarde, lo sé, pero llevo tanto tiempo protegiéndome, construyendo muros, que cuando alguien logra traspasarlos, mi primer instinto es reconstruirlos, más altos y más gruesos». Clara escuchaba en silencio,
observando al hombre poderoso frente a ella reducido a una honestidad casi dolorosa. Parte de ella quería consolarlo, decirle que entendía, pero otra parte, la que había sufrido en silencio durante semanas, necesitaba más. ¿Sabes lo que sentí cuando desapareciste?, preguntó con una calma que ocultaba la tormenta interior. No fue solo dolor, fue confirmación de que no debía haber confiado, de que estaba mejor en mi soledad controlada. Álvaro extendió su mano sobre la mesa como si quisiera tocarla de ella, pero se detuvo a medio camino. «Lo siento», dijo, con una simplicidad que contenía más verdad que cualquier elaborada disculpa. «No tengo excusas». «No, no las tienes», confirmó Clara sosteniendo su mirada. «Pero te escucho. ¿Qué quieres, Álvaro?» Él respiró profundamente, como si estuviera a punto de saltar al vacío sin red. «Quiero otra oportunidad», dijo finalmente. «No merezco pedírtela, lo sé, pero ahí está. Quiero intentarlo de nuevo, sin huir esta vez». Clara lo miró largamente. Veía sinceridad en sus ojos, arrepentimiento genuino, pero también veía miedo, el mismo miedo que la había dejado esperando mensajes que nunca llegaron. «No puedo ser un experimento, Álvaro», respondió finalmente con suavidad pero con firmeza. «No puedo ser la persona con la que practicas a no tener miedo. O estás completamente presente, o no estás en absoluto. No hay punto medio para mí». Sus palabras, dichas sin dramatismo pero con una convicción inquebrantable, cayeron entre ellos como piedras en aguas profundas. Álvaro asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que ella le estaba diciendo. «Lo entiendo», dijo, y por primera vez esa noche sonrió ligeramente. «Es justo, más que justo». La cena continuó con una extraña mezcla de tensión y alivio. Había verdad entre ellos ahora, cruda, pero necesaria. Cuando finalmente se despidieron en la acera frente al restaurante, Álvaro la miró con una intensidad que le recordó a Clara por qué se había sentido tan atraída hacia él desde el principio. «Gracias por esta noche», dijo él, «por tu honestidad». Clara asintió permitiéndose una pequeña sonrisa. «Buenas noches, Álvaro». Mientras se alejaba, sintió sus ojos clavados en su espalda y supo que esta historia aún no había terminado. 2 días después de aquella cena, Álvaro llamó a Clara. No mensajes esta vez, sino su voz, con esa gravedad que ella había extrañado más de lo que quería admitir. «¿Podemos vernos?», preguntó él, sin preámbulos. «Hay algo que necesito decirte». Se encontraron en el parque, donde habían compartido su primer beso. Clara no sabía si Álvaro había elegido ese lugar conscientemente o si era una coincidencia, pero la simbología no pasó desapercibida para ella. El día era claro pero fresco, con una brisa que anunciaba el cambio de estación. Álvaro ya estaba allí cuando ella llegó, sentado en el mismo tronco junto al arroyo. Al verla, se levantó con un movimiento rápido, casi nervioso. Llevaba ropa casual, jeans oscuros y un suéter gris que suavizaba su habitual severidad. «Gracias por venir», dijo, con una sonrisa tenue que no ocultaba la tensión en su rostro. Clara asintió y se sentó a su lado, dejando un espacio prudente entre ambos. El sonido del agua corriendo sobre las piedras llenaba el silencio mientras Álvaro parecía buscar las palabras adecuadas. «He estado pensando mucho desde nuestra cena», comenzó finalmente mirando hacia el arroyo, «sobre lo que dijiste, sobre lo que quiero, sobre lo que temo». Clara lo observaba en silencio, notando las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, como si no hubiera dormido bien en días. «Nunca he sido bueno en esto, Clara», continuó, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración, «en dejar que alguien se acerque demasiado, en exponerme». «Nadie lo es, Álvaro», respondió ella suavemente. «Todos tenemos miedo. La diferencia está en cómo reaccionamos a ese miedo». Él asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Lo que siento por ti». Hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado grandes para su boca. «Es más intenso que cualquier cosa que haya sentido antes. Y eso me aterra, porque no sé ser diferente. No sé cómo amar sin sentir que estoy perdiendo el control». La palabra «amar» quedó flotando entre ellos, inesperada pero innegablemente presente. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión serena. «¿Qué estás tratando de decirme exactamente?»,
preguntó, necesitando claridad. Álvaro la miró directamente entonces, sus ojos verdes más vulnerables de lo que ella jamás había visto. «Que necesito tiempo», dijo finalmente. «No para decidir si quiero estar contigo, eso ya lo sé, sino para aprender a estar contigo sin sabotearme a mí mismo, sin huir cuando las cosas se vuelven demasiado reales». Clara dejó escapar un suspiro lento. Parte de ella quería abrazarlo, decirle que entendía, que también tenía miedos propios. Pero otra parte, la que había soportado el silencio y la confusión, necesitaba más que promesas vagas. «Tiempo», repitió, la palabra sabiendo amarga en su boca. «Siempre se trata de tiempo, ¿verdad? Tiempo para pensar, tiempo para sanar, tiempo para estar listos». «Clara», comenzó él, pero ella lo interrumpió con suavidad. «Estoy cansada de excusas, Álvaro», dijo sin rastro de reproche en su voz, solo una honestidad cruda. «Estoy cansada de esperar que las personas decidan si soy suficiente para ellas, si merezco su plenitud o solo sus sobras emocionales». Sus palabras, dichas sin dramatismo pero con una convicción que venía de lo más profundo de su ser, parecieron golpear a Álvaro físicamente. Se quedó muy quieto, absorbiendo el impacto de lo que ella acababa de expresar. «No se trata de ti», dijo finalmente. «Nunca se ha tratado de ti. Eres perfecta. El problema soy yo, mis cicatrices, mis miedos». «Todos tenemos cicatrices, Álvaro», respondió Clara, sus ojos suavizándose. «La diferencia es qué hacemos con ellas, si las usamos como excusa para no vivir plenamente o como recordatorio de que hemos sobrevivido antes y podemos volver a hacerlo». Se hizo un silencio entre ellos, lleno de palabras no dichas pero perfectamente comprendidas. Álvaro extendió su mano lentamente, tomando la de Clara. Ella no la retiró, pero tampoco correspondió al gesto con la misma intensidad. «No quiero perderte», confesó él, su voz apenas audible. «Entonces no me pierdas», respondió ella simplemente. «Es tu elección». La tensión entre ellos había alcanzado un punto crítico. Clara podía sentirlo, y sabía que Álvaro también. Estaban en una encrucijada, o él encontraba el valor para enfrentar sus miedos, para luchar por lo que claramente deseaba, o la perdería. No había camino intermedio, no había soluciones parciales. Cuando finalmente se despidieron, había una nueva distancia entre ellos. No física, sino emocional. Clara caminó de regreso a casa con la extraña sensación de que acababa de cerrar una puerta. No por decisión propia, sino porque había comprendido una verdad fundamental. No podía obligar a alguien a estar listo para amar, ni siquiera a alguien que, estaba casi segura, la amaba tanto como ella a él. Los días posteriores a aquella conversación en el parque fueron un tormento para Álvaro. En la superficie, su vida continuaba con normalidad. Reuniones, decisiones empresariales, compromisos sociales. Pero en su interior, una batalla sin cuartel se libraba entre el miedo arraigado de años y el deseo desesperado de no perder a Clara. Las noches eran especialmente difíciles. En la soledad de su apartamento, los recuerdos lo asaltaban con una nitidez dolorosa, la suavidad de la piel de Clara bajo sus dedos, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando sonreía, la paz que había sentido al tenerla dormida entre sus brazos. El contraste entre aquellos momentos de conexión perfecta y el vacío actual era casi insoportable. Una tarde, canceló todas sus reuniones y condujo sin rumbo fijo por la ciudad. Terminó sin planearlo conscientemente, frente al edificio donde trabajaba Clara. Permaneció en el coche, observando la entrada, preguntándose si ella estaría allí, a pocos metros de distancia. ¿Pensaría en él? ¿Lo extrañaría como él la extrañaba a ella? Esa noche, sentado en la terraza de su ático, con una copa de whisky intacta en la mano, Álvaro enfrentó una verdad que había estado evitando. Nunca había sido tan feliz como en esos breves momentos junto a Clara. Ni su éxito empresarial, ni su riqueza, ni su poder le habían proporcionado jamás la sensación de plenitud que experimentó al compartir un simple silencio con ella. El problema, comprendió con claridad repentina, no era que tuviera miedo a sufrir, era que tenía miedo a vivir realmente. Había confundido control con seguridad, distancia con protección.
y en el proceso se había negado la única experiencia que realmente importaba: amar y ser amado sin reservas. La realización lo golpeó con fuerza física. Dejó la copa sobre la mesa y se pasó las manos por el rostro, como despertando de un largo letargo. ¿Cuánto tiempo había perdido? ¿Cuánta vida real se había negado por miedo a las heridas que pudiera sufrir? A la mañana siguiente, Álvaro se despertó con una claridad que no había sentido en semanas. Sabía lo que tenía que hacer. No más excusas, no más dilaciones. Si Clara aún sentía algo por él, lucharía por ella con todo lo que tenía. Pasó el día preparándose, no físicamente, sino emocionalmente. Ensayó mentalmente lo que quería decirle, las palabras exactas para expresar lo que había comprendido. Pero al final, supo que no sería cuestión de palabras perfectamente elegidas, sino de honestidad absoluta. Al atardecer, sin previo aviso, sin mensajes ni llamadas, Álvaro se presentó en el apartamento de Clara. Cuando ella abrió la puerta, la sorpresa se dibujó en su rostro. Vestía un sencillo vestido de casa y tenía el cabello recogido en una coleta informal. Para Álvaro, nunca había estado más hermosa. «Álvaro», dijo ella, con una voz que intentaba ser neutra, pero que traicionaba su conmoción. «No esperaba verte». «Lo sé», respondió él sin intentar entrar. «¿Puedo hablar contigo? Solo unos minutos». Clara titubeó, pero finalmente asintió y se apartó, permitiéndole pasar. El apartamento era pequeño pero acogedor, con toques personales que reflejaban su personalidad. Libros cuidadosamente ordenados, una manta tejida sobre el sofá, plantas en las ventanas. Álvaro se quedó de pie en el centro de la sala, repentinamente consciente de que nunca había estado allí antes, nunca había visto esta parte de la vida de Clara. «Te escucho», dijo ella, manteniendo cierta distancia, sus brazos cruzados como una sutil barrera protectora. Álvaro respiró profundamente. Todas las palabras ensayadas desaparecieron de su mente. Solo quedaba la verdad, cruda y simple. «He sido un cobarde», comenzó, mirándola directamente a los ojos. «He pasado tanto tiempo construyendo muros para protegerme que olvidé cómo vivir realmente». Clara lo observaba en silencio, su expresión indescifrable. «Estos días sin ti han sido vacíos», continuó él, con una vulnerabilidad que nunca antes se había permitido mostrar. «Y he comprendido algo importante. Prefiero arriesgarme a sufrir contigo que estar seguro y solo sin ti». Algo cambió sutilmente en la mirada de Clara, pero ella seguía sin hablar. «No te pido que confíes en mí inmediatamente», añadió Álvaro, dando un paso cauteloso hacia ella. «Sé que he dado motivos para que dudes. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que he entendido, que estoy dispuesto a derribar todos mis muros, a enfrentar mis miedos. Por ti, por nosotros». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, y esa pequeña muestra de emoción pura pareció alcanzar a Clara más que todo lo anterior. Sus brazos se descruzaron lentamente. Su postura se suavizó. «¿Cómo sé que no volverás a huir cuando las cosas se pongan difíciles?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No puedo prometerte que no tendré miedo», respondió él con honestidad. «Solo puedo prometerte que, si lo tengo, lo enfrentaré contigo, no lejos de ti. No más huidas, no más silencio. Presencia completa, incluso en los momentos difíciles, especialmente en ellos». Clara dio un paso hacia él, reduciendo la distancia que los separaba. «Eso es todo lo que siempre he querido», dijo suavemente. «No perfección, solo presencia real». Álvaro extendió su mano hacia ella, un gesto que contenía tanto una petición como una promesa, y esta vez, cuando Clara la tomó, no hubo reservas en ninguno de los dos. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas, dibujando patrones dorados sobre la pared del dormitorio de Clara. Álvaro la observaba dormir, su rostro sereno, sus labios ligeramente entreabiertos, su cabello esparcido sobre la almohada. Había algo casi sagrado en ese momento, una sensación de haber encontrado finalmente un lugar al que pertenecía. La noche anterior, después de su confesión sincera, ambos habían hablado durante horas. Sin prisas, sin evasivas, con la honestidad cruda de quienes han comprendido que los verdaderos encuentros
solo ocurren cuando las defensas se abandonan. Clara le había hablado de sus propios miedos, de las inseguridades que escondía tras su aparente calma. Álvaro, por primera vez en su vida adulta, había permitido que alguien viera sus vulnerabilidades sin filtros, sin máscaras protectoras. No habían hecho promesas grandilocuentes ni juramentos eternos. No los necesitaban. En cambio, habían acordado algo más valioso: estar presentes, día a día, momento a momento, sin huir cuando las emociones se volvieran demasiado intensas, sin distanciarse cuando la intimidad asustara. Clara se movió ligeramente, abriendo los ojos para encontrar los de Álvaro fijos en ella. Sonrió con esa sonrisa que él había extrañado con un dolor físico durante su separación. «Buenos días», susurró ella, su voz todavía soñolienta. «Buenos días», respondió él, permitiéndose acariciar su mejilla con una delicadeza reverente. Había algo diferente en el aire esa mañana, una ligereza que contrastaba con la tensión emocional de las semanas anteriores, como si ambos hubieran dejado caer un peso que no sabían que cargaban. Desayunaron juntos en la pequeña cocina de Clara, compartiendo silencios confortables y conversaciones tranquilas. No había prisa, no había agenda. Solo el placer simple de estar en presencia del otro, de compartir el espacio, de habitar el momento. «Tengo que ir a trabajar», dijo Clara finalmente, con un suspiro resignado. «Yo también», asintió Álvaro, aunque la idea de separarse de ella, incluso por unas horas, resultaba extrañamente perturbadora. Se despidieron en la puerta con un beso que prometía continuidad, no un final. Álvaro la observó alejarse por el pasillo, sintiendo una mezcla de gratitud y asombro por este nuevo comienzo que le había sido concedido. Los días siguientes transcurrieron con una naturalidad que sorprendió a ambos. Se adaptaron a una rutina compartida sin esfuerzo, como si sus vidas estuvieran diseñadas para encajar. Álvaro aprendió a reservar espacios en su agenda antes inviolable para pasar tiempo con Clara. Ella, por su parte, comenzó a abrirse más, a permitirse soñar con un futuro que antes parecía vedado. Se movían con cautela, sí, conscientes de las heridas que aún cicatrizaban, pero también con la determinación de no permitir que el miedo dictara sus decisiones. Un mes después de su reconciliación, Álvaro la invitó a pasar un fin de semana en la costa. Alquiló una pequeña villa frente al mar, lejos del bullicio de la ciudad y de las responsabilidades cotidianas. Quería darle a Clara lo que ella le había dado a él, un espacio donde ser completamente ellos mismos, sin distracciones ni interrupciones. La tarde de su llegada, caminaron descalzos por la playa, dejando que las olas acariciaran sus pies mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Álvaro sostenía la mano de Clara con firmeza, como si ese simple contacto fuera un ancla en un mundo que por fin comenzaba a tener sentido. «¿Eres feliz?», preguntó ella de repente, mirándolo con esos ojos que parecían ver directamente a través de él. Álvaro se detuvo, tomándose un momento para reflexionar realmente sobre la pregunta. No quería ofrecer respuestas automáticas, quería darle la verdad que ella merecía. «Sí», dijo finalmente con una certeza que lo sorprendió a él mismo, de una manera que nunca creí posible. Clara sonrió, una sonrisa que iluminaba todo su rostro y alcanzaba sus ojos, transformándola. «Yo también», confesó apretando su mano. «Y no es por este lugar ni por estas vacaciones, es por ti, por nosotros». Se besaron bajo el cielo que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura, con el murmullo constante del mar como único testigo. No era un beso desesperado ni urgente, sino uno lleno de certeza, de pertenencia, de promesa. Esa noche, mientras cenaban en la terraza de la villa, con el sonido del mar de fondo y el cielo estrellado sobre ellos, Álvaro tomó las manos de Clara entre las suyas. Había planeado este momento, pero ahora que había llegado, todas las palabras ensayadas parecían insuficientes. «Clara», comenzó, su voz más grave de lo habitual, «nunca imaginé que encontraría a alguien que me hiciera querer ser mejor, que me mostrara que la verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad. Contigo he aprendido a vivir de nuevo, a sentir sin miedo, a entregarme sin reservas». Sacó un pequeño estuche de su bolsillo y lo abrió,
revelando un anillo de platino con un solitario que captaba y reflejaba la luz de las velas. «¿Te casarías conmigo?», preguntó con una sencillez que contenía todas las promesas que no necesitaban ser verbalizadas. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que casi dolía. «Sí», respondió, sin vacilación. «Sí, Álvaro». 2 meses después, mientras planificaban su boda para la primavera siguiente, Clara recibió la noticia que completaría su felicidad. Estaba embarazada, de gemelos. Cuando se lo comunicó a Álvaro, vio en sus ojos algo que nunca había visto antes, una alegría absoluta, sin sombras, sin reservas. Esa noche, abrazados en la cama que ahora compartían permanentemente, Álvaro acariciaba el vientre a un plano de Clara, maravillado ante el milagro que crecía dentro de ella. 2 nuevas vidas, 2 promesas de futuro que ambos habían creado juntos. «¿Tienes miedo?», preguntó Clara, conociendo sus temores a lo desconocido. «Sí», admitió él, con la honestidad que ahora era el pilar de su relación, «pero es un miedo diferente. No es paralizante, es estimulante. Quiero ser el padre que estos niños merecen, el hombre que tú mereces». Clara sonrió, entrelazando sus dedos con los de él sobre su vientre. «Ya lo eres», susurró con absoluta convicción. «Para mí y para ellos ya lo eres». Y así, bajo el manto protector de la noche, Álvaro Ríos y Clara Álvarez, 2 almas marcadas por la soledad que habían encontrado el camino de regreso a la luz, se quedaron dormidos soñando con el futuro que habían elegido construir juntos. Un futuro imperfecto, quizás, con desafíos y obstáculos como cualquier vida real, pero un futuro compartido. Y eso, comprendieron ambos, era el mayor milagro de todos. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.